último les comparto que ya estaba. Ya, habíamos visto el van. Y yo les había contado que era una métrica que nos permitía evaluar los proyectos. ¿Cómo era esta cosa? ¿El diciembre? Sí, 21. Ya, no sé qué estoy mostrando en la pantalla. A ver si. Esa la- ¿Quién estaba ¿Y sale en diciembre? Sí, 21 de diciembre. Ángelo, ¿quién estoy mostrando? El 30 de noviembre y después lo que queda es el... Menú y a mí, no es lo que quiero. Ese es el final de la... Vamos a dejar. ¿Cierto? Sin movimiento. Este es la punto 3, ¿cierto? Método de evaluación. Sí. Ni una maldad. ¿Quién inventó esta tecnología? Ese era Ya, por ahí se debería ver. pero el de ahora no sé. Bien, qué buena Y canción. ahora comparto. O sea, Eso tengo que compartir. Tengo que compartir esa pizarra, ¿cierto? Y tengo que grabar. Lejos lo más complicado. Ya, hablamos del VAN. El VAN es un criterio robusto de toma de decisiones. Se fundamenta en la teoría del valor presente, del valor del dinero en el tiempo, ampliamente aceptado. Y ojo que no es ampliamente aceptado porque sea un indicador muy completo, sino que su simpleza ayuda, ¿ya? Y la forma de modelar implica un R que representa el valor del dinero en el tiempo, tasa de descuento. Y el resto de las otras teorías se acoplan a este mismo método y modifican el R. Y en el R inducen otro tipo de cosas. Por ejemplo, hablan del riesgo y el riesgo está incluido ahí metido. Hicimos algún cálculo del VAN, dijimos que teníamos que interpretar correctamente este valor. Si el VAN es mayor que 0, teníamos un aumento de riqueza. Aumento de riqueza significa que el tomador de decisiones está ganando la rentabilidad que le exige al capital, al dinero invertido, que es R, y adicionalmente genera un monto adicional. Hicimos un ejemplo, en este caso era el ejemplo 1, que se debe ver algo así como este que está acá, donde aparecía un proyecto que estaba descrito por 7 flujos de caja, más el periodo inicial. Había una inversión inicial de 100.000 y después estaban estos flujos positivos que representaban ingresos a caja. Se estaba evaluando el VAN de estos flujos, que representan un proyecto, a un 50%, es decir, un R de 5%. ¿Qué es lo que quiere decir 5%? Desde la perspectiva del tomador de decisiones, el tomador de decisiones le exige a este proyecto un 5% de rentabilidad. Exigido. Y en base a eso, cada flujo es descontado con ese 5%. Cuando nosotros sumamos todo el valor presente de todos los flujos, que es lo que puse acá, el valor presente de cada uno de los flujos, y lo suma, obtiene un monto. Ese monto representa el aumento de riqueza por sobre el 5% exigido. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto ganó el inversionista? El inversionista se ganó el 5% que le exigía todos los flujos, y adicionalmente, sobre eso, adicional, se ganó con un monto de 43.000 y algo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, ¿cuánto dinero ganó el inversionista en su bolsillo? En realidad, esos dos montos que están ahí, el porcentaje y esto acá no nos dice mucho. Lo que sí sabemos es que se ganó el 5% de rentabilidad sobre los flujos, más un adicional de 43.000. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este valor del VAN si este inversionista se vuelve más exigente? Si
Si yo, el inversionista dice, ahora voy a exigir el 10%, ¿qué va a pasar con este valor? Baja. Sigue representando el mismo fenómeno, pero ahora va a cubrir un 10% y adicionalmente le va a generar un aumento de riqueza más bajito que este, porque se compensa. Ya, Profesor, ese flujo que está ahí, menos 100.000, que es por la inversión. en la inversión. Y de ahí Está en va- periodo cero. Y ahí después va poniendo el valor, por ejemplo, uso 20.000. ¿Eso es lo que se estimó o se proyectó? Se proyectó. Ese es la resultante de todos los dineros que están ingresando a caja y saliendo de caja en el año 1. Eso es lo que te quedó al final del periodo, 20.000. Eso es lo que quedó, o sea, la utilidad. Que no es necesariamente utilidad. O sea, Pero como la tú la míralo liquidez- como caja. La liquidez o la caja te quedó en el año, o en el periodo. Los resultados. Claro. O sea, cuando hablamos de caja es porque estamos hablando de líquido. Claro, el líquido. Sí. la liquidez o la caja. Ahora, ¿soportamos valores negativos también y toda la cuestión? Sí, pues sí, debería pérdida. El valor negativo es, chuta, alguien puso la plata y es que... Claro. Pasamos la plata de la caja y se compró otra cosa. Este valor que está acá estamos descontando, así que cada uno de estos valores lo estamos dividiendo por 1 más el R. ¿Ya? Por 1 más el R. Si estamos dos periodos alejados, el 1 más el R dividido por el 1 más el R. O sea, lo mismo que 1 más R, pero al cuadrado. ¿Ya? Fíjense, Lo mismo 1 que más el R y ahí 1 más R al cuadrado. Lo estamos descontando. Y lo sumamos al final, que es la resultante de todo. Esa es una forma manual de hacerlo. La función de Excel es esta que está acá. BNA de la tasa de descuento que está acá arriba, 5%. Seleccionamos todos los flujos futuros. ¿Sí? Futuros. El del periodo 0 no se considera. Y ese lo sumamos después al final. Y eso me calcula el BAN del proyecto. Esa es la función. La tienen ahí clarita. Ahora dijimos que si yo cambiaba el 5% y le colocaba otro valor, vamos a achicar esto un poquito para que se vea todo. ¿Y ese cómo cuantificamos ese 5%? No lo cuantifica. Esa es la mejor opción que tiene el inversionista. Sí, Pero lo que plata, te exige la ¿cómo se inversión. cuantifica eso? ¿Cómo? ¿Cómo se puede cuantificar? Es que no se cuantifica en plata, se cuantifica. O sea, tú miras el flujo de dinero. Supongamos que ese inversionista tiene una mejor opción. Su mejor opción es algún negocio concreto donde ya está ganando dinero. O puede acceder a él. Y es comparable con la alternativa que está evaluando, que está definida por estos flujos. Entonces dice, bueno, yo con mi dinero, si lo pesco y lo meto al negocio que ya conozco, me gano el 5%. Sin hacer más esfuerzo. Para algunos eso es, no sé, pues, meterlo en una cuenta en fondo mutuo. Claro. O sea, con un ahorro a plazo que te dice, no sé, te vamos a dar 3% anual. Bueno, esa es mi mejor opción, 3%. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Yo quiero evaluar esta alternativa de negocio, pero voy a exigir un 3% que es lo mismo de la opción conocida que tengo ahora. Y lo que quiero cuantificar es cuánto más gano. ¿Sí? Entonces, te estás ganando el 3% y adicionalmente ese monto. Dijimos que si cambiábamos ese 5% a 10%, el BAN tiene que bajar. El discurso sigue siendo el mismo, solamente que ahora exige el 10%. Si yo empiezo a subir esto en algún momento, ¿qué es lo que va a pasar? Porque bueno, 15 ahora. Estamos casi en el 0, ¿cierto? Voy a colocar 16, 15,5, 15,55, 15,58. Después vamos a hacer esta pega de manera automática. Dejémoslo por ahí, pensemos que eso ya me dio 0. ¿Sí? Entonces veamos el mismo discurso, vamos a hacer. El tomador de decisiones exige un 15,57% al proyecto y con eso consigue un BAN de 0. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que diríamos? Que el proyecto tiene una rentabilidad del 15, tanto. Entonces, esa métrica también nos interesa, pero no nos interesa hacerlo de esta forma. Lo que pasa es que la confusión que tengo yo por lo menos es que el porcentaje que está arriba, ¿cierto? Que es la ganancia, la utilidad. ¿Esa? Sí. Esa es la tasa de descuento, ese es un dato. Ese es un dato del tomador de decisiones. Pero eso es lo que pide el inversionista. No lo mide, él lo da. O
Él lo pide. Por ejemplo, mira, si conocen a Elon Musk, El de los cohetes, creo. tremendo negocio, no sé, el de Amazon, el de Mercado Libre. Supóngase que yo me junto con esa persona y yo le pregunto a él, oye, ¿cuál es tu mejor negocio? Y él me va a decir, no, mi mejor negocio es, no sé, Tesla. Y yo le voy a decir, ¿y tú puedes invertir cualquier cantidad de dinero que tú tengas en esa empresa? Y él me va a decir, sí, pues, si yo invierto más autos fabrico, por ejemplo. ¿Y cuánto te ganas? No sé, 30% en invertir. Eso quiere decir que cada peso de él lo puede invertir en esa opción que él considera que es la mejor y le va a generar ganancia de 30%. Entonces, él no tiene ninguna razón para evaluar proyectos con menos de ese porcentaje. Claro, ¿no? Entonces él dice, yo cuando quiero evaluar otros proyectos le pongo ahí un 30%, porque de lo contrario yo necesito que el método a mí me diga. Porque ¿qué pasaría si le colocamos 30% a él? Le decimos, mira, tengo esta idea de proyecto, vamos a ir a hacer un criadero de gallinas, evalúalo, él va a colocar un 30 arriba, me quedó muy negativo abajo. Con un 30%, Elon Musk se estaría ganando el 30%, pero estaría reduciendo su riqueza en 32.000. O sea, para compensar ese porcentaje, él perdería plata. Entonces, a él no le conviene vender mi proyecto, no ganar. Él está en el 30%. Ahora, yo, no sé, pues yo que a lo más le presto plata a un amigo que va al casino y me devuelve, un 2% más. Esa es mi mejor opción, en lugar de que la tenga en el bolsillo. Entonces yo le coloco arriba 2%. Mi mejor opción, no me he puesto a preguntar, no he hecho nada, 2%. Y ahí me dice, con este proyecto yo me gano el 2% que me gano por otra vía, segura, pero adicionalmente incremento en eso. Así que con eso yo decido no pasarle mi plata al amigo y la meto en este negocio porque me va a dar el 2%, que era el que me estaba dando mi amigo siempre, y adicionalmente aumento mi riqueza en ese sentido. ¿Cómo se puede ese 61 llevar a un porcentaje equivalente al 2% de la exigencia? Ahí se suman dos cosas, pero esa es otra métrica. Claro, porque 2% y gana 60 y ese ¿Sabes al final cuál conviene más? Pero fíjate que lo acabamos de hacer. equivalente, Cuando le puse 15,57 me dio 0K. Claro. Entonces esa sería como la rentabilidad de esta alternativa de Pero inversión. esa es una rentabilidad óptima, digamos. Es que no es que sea óptima, es la rentabilidad de esta serie de flujos. Ya, pero ¿cuál es el objetivo del inversionista? ¿Tener un mejor valor o tener un mejor porcentaje de...? Es que este es de él, es un dato de él. Es el dato de él. No sé, pues yo le pregunto a usted, ¿qué hacen con la plata que les sobra? Ya ve, pero no, que le sacan algo de rentabilidad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pónganse que quieren ganar plata con ese capital. Yo, por ejemplo, yo de verdad tenía, no sé, por 50 millones de pesos, yo invertí en una cuenta en el banco, o sea, en una... ¿Cómo se llama? Depósito a plazo. ¿En qué? Una inversión. Fue una inversión a 3 meses. ¿Ya? Me entregó, no sé, como un 4%. Creo. Ya, pero en este caso te dicen 3 meses, 4%. Claro, te ofrecieron 4 y lo invertí. Si esa es tu realidad y no tienes otra alternativa más que dejártela en el bolsillo, en vez de tenerlo en la cuenta, lo 4%. lo dejé ahí. Esa es tu tasa de descuento, 4%. Es tu dato. Sí. Sí. Ahora, si tú tienes, mira, tengo 4%, en otro lado me ofrecen 5% y adicionalmente un amigo me pide plata y me devuelve el 10% y estoy seguro que me lo va a devolver, le presto la plata al amigo, porque esa es la tasa más alta. Sí. Entonces, mi mejor opción es 10 y yo ando buscando ganar más de 10. Entonces, yo digo, exijo 10, pero adicionalmente contabilizo con monto, no con porcentaje, cuánto más voy a ganar. Y esta es una métrica, y otra métrica que hace otra cosa que me calcula la rentabilidad en términos de porcentaje. Y ahí puedo comparar porcentaje con porcentaje. Ya, pero ese es el VAL. ¿Sí? Ese es el VAL. Vamos a volver a la versión original. Que decían 5. Ya. La idea acá no es, la idea para nosotros no es aprender a caracterizar, a obtener esta métrica, que es el VAL para un proyecto, pero la idea es seleccionar varias alternativas de proyecto. Y es ahí cuando surgía nuestro ejemplo número 2, donde teníamos 3 alternativas de proyecto de inversión. Es decir, yo podía seleccionar una de ellas porque eran mutuamente excluyentes. La tasa de descuento
del inversionista en este ejemplo es de 9%, es decir, él exige el 9%, y él lo que hace es calcular el BAN de estos proyectos. El primer BAN le da 3.400 y algo, el segundo 4.000 y el último 499. Entonces interpretamos, dentro de esto, todos tienen montos positivos, así que todos le permiten ganar el 9% al inversionista. ¿Sí? Pero, adicionalmente, reciben estos montos. Por lo tanto, es el 9% exigido más ese, que es el más alto, esa es la alternativa seleccionada. Y listo. Para eso nos sirve el BAN. Entonces, basándonos en el valor del BAN, buscamos en la serie de opciones que queremos comparar el valor más alto y listo. Pero en este ejemplo tenemos una característica particular. Todos los proyectos están evaluados a 6 años. Todos están a 6 años. Por lo tanto, son comparables. Yo puedo sumar incluso los flujos, año a año. Los puedo restar incluso. Pero ¿qué pasa cuando el escenario es distinto y tengo proyectos de distinta duración? Tenía que igualarlo. Por ejemplo, acá. Acá surge que este proyecto dura 4 años, este otro dura 3 años y este otro dura 6 años. Entonces, Pero la inversión es distinta, ¿no? sí, pero ojo, la inversión no es problema. Suponemos que el inversionista tiene el capital disponible para invertir, siempre. O sea, si no lo tiene, nos pasamos a 8, que es la evaluación privada. Esta es la evaluación del proyecto. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué proyecto es mejor? Después, cuando veamos flujos de caja, la construcción de un flujo de caja, ahí le vamos a poner deuda y ahí vamos a evaluar, podemos evaluar distintos escenarios. O sea, de esos 10.000 pongo una fracción yo y el resto lo pone, el banco me lo presta a mí, pero tengo que pagarle el interés. De ahí empiezo a ver cuál es la mejor configuración. Los proyectos no es que... Lo que no hace nunca un inversionista es invertir en algo 100% con su plata propia. ¿Sí? Hay un montón de beneficios por hacerlo no con plata tuya, sino que con plata del banco. Es la mejor opción. Pero eso cuando la utilidad del proyecto te da para pagar el banco, te queda ganancia. Sí, porque si nosotros caracterizamos un proyecto y el proyecto es malo, no nos vamos a preguntar cómo lo financia. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que desde el punto de vista de la ingeniería esa cuestión no ocurre. Nosotros somos capaces de establecer los flujos de caja del proyecto, es decir, adelantándonos a cuánta energía eléctrica voy a consumir, cuántas HH voy a tener que pagar, cuántas horas extras, cuántos finiquitos, cuántos aguinaldos, toda la plata. ¿Sí? Todos los flujos de ingreso y de salida, cuánto me va a gastar en combustible, en despacharle al cliente, etcétera. Todo eso me va a dejar estos montos acá. Son los flujos de caja. Entonces, si esa pega nos sale bien, el resultado es preciso. Si esto nos sale mal, el resultado va a ser impreciso. Lo que no queremos es decir que no se van a cumplir las proyecciones, porque si yo desde el principio digo que mis proyecciones, no confío en mis proyecciones, estoy diciendo no confíen en mis cálculos. Entonces, la idea es hacerlo lo más preciso posible, hacer proyecciones reales. Ya, entonces la pega que viene ahora es cómo comparamos proyectos que tienen distinta duración. El BAN nos sirve, pero muchas veces nos lleva a un error. ¿Qué es lo que haría el usuario de este método ingenuo? Él diría, bueno, calculo el BAN de ese proyecto, de este proyecto, de este proyecto y elijo el mayor, tal como el otro ejemplo. Y eso sería un error. Porque no es lo mismo ganarse una cantidad de plata en 4 periodos que en 3 o en 6. ¿Qué proyecto tiene más posibilidad de ser mejor en ese sentido? ¿El que tiene más periodos o el que tiene menos periodos? No, porque tiene más periodos. Menos. El que tiene más periodos suma más flujo. ¿Se fijan? Pero si ese flujo es de minutos. Ah, no, pues ahí estamos hablando de como despreciable. Pero supongamos que son valores constantes. El que tiene más flujos tiene más posibilidades de tener un BAN más alto. Pero a ti lo que te interesa no es ganar plata por proyecto, a ti lo que te interesa es ganar plata en un marco de tiempo. ¿Sí? Entonces se hacen algunos supuestos que son ampliamente aceptados en la teoría económica, pero hagámoslo primero con un error. Hagámoslo con error. Calculemos el BAN de cada proyecto y tomemos nota de cuál hubiese sido nuestra selección ingenua. Y después nos vamos al método correcto.
Ahí está todo el desarrollo ahí. Yo voy a calcular el VAN en esta fila y después lo voy a borrar. El VAN se calculaba con la función BNA. Le damos clic. Luego me pide que yo ponga la tasa. Así que voy a buscar la tasa que estaba por acá del 9%. Luego de eso selecciono los valores. Voy a seleccionar todos los valores hasta el 6, porque como están vacíos son 0 por algo, así que van a seguir siendo 0. Cierro el paréntesis, le doy Enter. Y ahí tengo el VAN, pero me falta algo. Tengo que sumar el valor del primer periodo. Más ese. Y ahí tengo mi VAN. Entonces, ¿qué alternativa seleccionaríamos ingenuamente? La acción, la alternativa C. Vamos a dejarla ahí. Eso es ingenuo. ¿Verdad? Profe, si se divide, por ejemplo, el VAN por los periodos, ahí da un promedio por periodo. Ya, ahí estamos hablando de una invención de un método. ¿Ya? Hacia allá vamos, pero queremos hacerlo bien. ¿Ya? Esa es una idea razonable, tiene errores, pero ahora vamos a hacerlo bien. Entonces, el método dice ya, esta cuestión no se puede hacer, eso no te sirve, ¿bien? Porque no se considera la magnitud de la cantidad de periodos. ¿Qué es lo correcto? Pensando que vamos a usar el VAN. Lo correcto sería replicar los proyectos, es decir, repetirlos hasta que todos coincidan en una fecha de término. Ya, y eso se hace con el mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Si no dan 1, primero sería 1, 2, 3, 4, 5. El segundo sería ¿Te voy a borrar esta? 3, 4 y el último sería 1, 2, 3, 4. Yo me acuerdo que era algo así. El primer proyecto dura 4 periodos, ¿cierto? El segundo 3 y el último 6. Si hay pares, factorizamos con 2. O sea, 2 por 3 me da 6. Estos no son divisibles. Así que bajamos el mismo 3 y acá 2 por 2 me da 4. Si hay pares, vuelvo a colocar un 2. Aquí, bueno, sigue bajando el 3 porque no es divisible y aquí sí, y ahí terminamos. Y ahora me queda el 3. Aquí un listado de números primos. Y ahora multiplico. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces ese es el mínimo común múltiplo. Entonces lo que voy a hacer es replicar estos proyectos hasta el periodo 12. Así, cuando el proyecto termina, lo vuelvo a ejecutar en el mismo año. Este proyecto terminó en el año 4, el año 4 vuelve a ser mi año 0 y lo vuelvo a repetir. O sea, este proyecto, ¿cuántas veces lo alcanzo a ejecutar en 12 periodos? 3 veces, ¿cierto? Este otro, que dura 3, 4, y este otro 2. Ya. Esto que vamos a hacer ahora es un jaleo un poquitito grande. ¿Sí? Después de eso vamos a revisar la teoría y nos vamos a dar cuenta que no es necesario aplicar el método del mínimo común múltiplo porque hay un indicador muy similar al VAN que hace la misma pega. ¿Sí? Te entrega un valor distinto, pero es en la misma pega. ¿Sí? Así que con esto se construye la teoría, se justifica, pero después le hacemos una regla. Pero eso en la práctica se ocupa así. ¿Sí? Ojo, yo no estoy diciendo que vamos a repetir los proyectos. Yo lo que estoy diciendo es para hacer una comparación equitativa y justa. ¿Qué pasa cuando un proyecto se termina? ¿Pueden cambiar de idea? ¿Cómo? Cuando un proyecto se termina. Supongamos que ejecutamos el proyecto A. Estoy aquí, se está terminando el proyecto. ¿Estoy obligado a volverlo a repetir? No, pues me va a ingresar, voy a liquidar el negocio, me va a ingresar un capital y pero me puedo meter a otro negocio. ¿Cuál fue su primer vehículo que compraron? Ya, Toyota Tercel. ¿Y seguís teniendo un Toyota Tercel? No. ¿Se han cambiado por el mismo modelo todo el rato? No, ¿no es cierto? Entonces nada los obliga. Esto es simplemente un método para seleccionar cuál es la mejor alternativa. De hecho, más adelante vamos a conversar de que ustedes, por ejemplo, si ejecutaran el proyecto C, ustedes el proyecto C al final lo pueden liquidar y pueden decir, ya yo ahí me salgo del proyecto C. Ojo, no es que nos vayamos a salir, ustedes manifiestan la intención de salirse y vender el proyecto. Y lo van a vender por el dinero que va a permitir ganar después. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí y quiero salirme del negocio aquí, yo tengo que estimar cuánto más va a dar el proyecto y en base a eso yo lo vendo. No es que lo vaya a vender por el mismo valor. O sea, si este proyecto te va a permitir ganar 12 y te lo vendo a 12, ¿alguien me lo va a comprar?
No, si el proyecto te permite ganar 2 y te lo vendo a 10, probablemente haya alguien que esté dispuesto. ¿Se fijan? Entonces nada te obliga a nada, pero la idea es tener, tomar una buena decisión acá. Entonces, hacia acá abajo van a encontrar unas tablas. ¿Ya? Tenemos los proyectos. Este es el proyecto, la alternativa A. Está descompuesto de una manera para que se pueda entender bien. Tenemos el proyecto, esta es la serie de flujos del proyecto, lo mismo que está acá. Cuando el proyecto termina, inmediatamente lo estamos ejecutando. Esta sería su réplica 2. Es decir, siempre coincide el primer valor de la serie de flujos con el último. ¿Ya? Y cuando está terminando de nuevo esta serie, lo vuelvo a ejecutar. Haciendo eso, voy a coincidir que el proyecto, en su tercera réplica, termina en el periodo 12. Y aquí, ¿cómo se construye? Bueno, este sería el flujo, que ahí yo lo llamo flujo mínimo común múltiplo, cuando se están repitiendo los proyectos. Son los mismos valores, solamente que en estos periodos que vendrían siendo el 4 y el 8, periodo de término y reinicio, se suman y me vuelven a dar negativo. Así de simple. ¿Se entendió? Y ahora lo que hago yo es calcularle el van a esta serie de flujos. Profe, ¿cómo hizo la igualación? Disculpe, de verdad. ¿Cuál igualación? La igualación que hizo entre los tres. La explicación que dio recién. ¿Esta? Sí. Ahí le puso el ¿Las réplicas? Sí. Copiamos la serie de flujos. El último. Pero cuando termina, vuelvo a replicar la misma serie de flujos. Es decir, tomo todos estos datos y los vuelvo a replicar acá. Cuando termina el proyecto, los vuelvo a ejecutar. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, en el último en el periodo 4 que termina esta alternativa, vuelvo a colocar el periodo 0. Tengo que restarle la impresión igual. Básicamente es volver a replicar el mismo listado. Y aquí la resultante es la suma horizontal. Entonces siempre va a coincidir que el último flujo se suma con el del periodo 0. Y ahí obtenemos el listado de flujos MCM. Lo hacemos para todas las alternativas. Para la alternativa 2 que dura 3 periodos, fíjense que se agrega una columna adicional porque tiene 4 réplicas. Ejecuto el proyecto desde el 0 al 4, se termina en 4 y vuelvo a copiar el mismo listado de valores y así sucesivamente. Y obtengo de nuevo la serie de flujos. Y el último proyecto tiene solamente 2 réplicas. Réplica 1, réplica 2, y en ese periodo se coloca la suma del otro. Igual mejor. Ahora vamos a ver. Acá abajito agregué un resumen de los flujos. Ese sería el flujo. Tratemos de interpretar este flujo. Este flujo de caja de 12 periodos considera que yo me meto durante 12 años en una alternativa de negocio donde va a calzar perfecto que van a terminar en el año 12 todos. Pero estoy asumiendo que el proyecto, la alternativa, la reejecuto una vez que termine. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer eso? Sí. A veces no se puede. Prácticamente no se puede. Imagínense en un esquema de rotación de cultivo. Tienen un pedazo fijo de terreno, plantan algo, se termina el proyecto, pueden volver a plantar lo mismo, a veces no se puede, hay que rotarlo. Entonces no se puede. Pero este método no tiene que ver con la factibilidad, tiene que ver con una forma equitativa de comparar 3 alternativas de proyectos, donde realmente la primera duraba 4 periodos, la segunda 3 y la última 6. O sea, es una decisión de ahora. El resto es un arreglo para poder hacer una comparación justa donde la cantidad de periodos de duración se estandariza. Por ejemplo, el contrato, por ejemplo, que el mandante dice, ya, tenemos esta pega por 4 años. Y uno invierte, listo, por 4 años el proyecto no dura ni 8 ni 12. Claro, pero se puede volver a replicar. No, porque son otras condiciones que... Cambia. Eso es lo que les digo yo. Aquí nadie te obliga a volverlo a ejecutar. Este es un método para comparar. De hecho, la alternativa A, si no implica algo fijo, un recurso único, podríamos ejecutar la alternativa A varias veces, ¿o no? Imagínense que el proyecto es que yo compro un furgón escolar y lo pongo a trabajar. ¿Sí? ¿Puedo comprar 3 furgones escolares? ¿Puedo hablar de que ese negocio con 3 furgones escolares es equivalente a ejecutar 3 veces el mismo proyecto? ¿Pueden haber diferencias o no? Sí, pero... Puede ser que modelarlo así como 3 tiene economías de escala, o sea, es más conveniente algún costo, por lo tanto el flujo evaluado de esa manera sea distinto, pero por defecto podría replicarlo 3 veces. Ya,
A esta serie de flujos le calculamos el VAN y me da que la mejor alternativa es la alternativa A, 9.000 y tanto. Por lo tanto, ¿y cuál es la peor alternativa de todas? La B. O sea, no nos equivocamos tanto, pero sí nos equivocamos. Entonces, cuando los proyectos tienen distinta duración, lo primero que hay que hacer es estandarizarlo. Ese es el fundamento. Ahora, no quiere decir que este método se utilice, ¿eh? De hecho, este método no se utiliza. Lo que se utiliza es la otra, que es el bypass. ¿Han escuchado hablar del criterio del BY? El del BY, me dio la impresión que todos lo conocían. Valor actual neto. El método que hace esto mismo, pero sin esto de estar replicando, sino que es un cálculo más directo, se llama BY. Valor anual equivalente. Después lo vamos a revisar a ver qué es lo que hace el BY. Pero el BY me entrega la misma respuesta. Si yo aplico el criterio del BY, a través de otro valor me daría el mismo orden. Este es el seleccionado, este es el peor y este es el del medio. Sí, por ejemplo, equivalente, o sea que ya se puede comprimir. Valor anual equivalente, no te le explico qué es lo que hace el valor anual equivalente, pero si dividía los flujos por periodo inicialmente, daba la A, la B. ¿te daba la B? No sé cuál daba la mejor alternativa. Ya, pero no inventemos un criterio y después vamos a aplicar ese criterio y voy a hacer un ejemplo y me van a decir, profe, ¿usted me enseñó eso? No, eso no se hace. No, pues puede ser. Ya, hay un montón de otras cosas asociadas a esto, O sea, el criterio económico, nosotros estamos hablando del PAN, latín y todo eso, pero siempre está la opción de ponerle ingenio, por eso esta cosa se llama ingeniería económica, no es regla fija. Estos criterios de evaluación económica son los que se utilizan en las instituciones financieras porque son estándar, es decir, puede que yo tenga la responsabilidad de seleccionar proyectos de inversión con plata que no es mía. Y no puedo hacerlo al ojo o decir, no, es que este me tincó y este otro no me tincó. No, pues tengo que aplicar este tipo de cosas. Porque si no me van a decir, ¿sabes pescar? Así de simple. Ahora, si le achunto siempre, van a decir que yo soy un visionario. ¿Sí? Pero hay empresas que no están dispuestas a trabajar con visionarios. Profe, uno podría pensar, por ejemplo, los flujos que se estiman, ¿cierto? Se encuentra la tasa de rentabilidad. Pero uno podría pensar que estos flujos tienen cierta probabilidad de éxito que ocurran. Sí. El 70%, el 80%. Entonces uno podría dar este flujo por la probabilidad de un nuevo monto se descuenta. Ya. Entonces hay una certeza. Existe mayor, teoría de eso. De acuerdo al negocio mismo, porque hay negocios que son más complejos de operar que otros. Sí, y de hecho también hay parámetros Hay que menos nosotros, con los que variabilidad nosotros en el flujo. construimos los flujos que son más precisos y estos son más imprecisos. Por ejemplo, No. acuérdense que todo está evaluado en monto de dinero actual. Si, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una panadería, así siempre, una panadería, y yo les dijera, chiquillos, ¿pueden estimarme cuál es el costo de fabricar 1 kilo de pan? ¿Lo podrían hacer? Ya, ¿cómo se hace el pan? ¿Tiene materia prima? Sí. Materia prima. ¿La podemos cuantificar en plata de ahora? Sí. ¿Consumo de energía eléctrica o de gas? También. ¿Consumo de HH? Lo podemos estandarizar. Entonces podemos establecer que cada kilo de pan nos cuesta una cierta cantidad de dinero. Si queremos ser más precisos, podríamos hacernos como una gráfica. Mira, si yo fabrico entre tanto y tanto, esta es la curvita. Si yo fabrico más, esta es la curvita. Y si me paso de aquí para allá, chuta, ahora el costo es más alto porque tengo que pagar más sueldo, arrendar un espacio más amplio. Puedo hacer toda esa curva. Nosotros los ingenieros cuando hacemos estudios de costos somos súper precisos, porque las cosas son como bien estáticas. Pero cuando alguien me dice, oye, pero ¿cuánto pan crees tú que vaya a vender? Chuta, ahí como, yo creo. Y ahí viene la variabilidad. Entonces, ahí ¿qué es lo que hacemos? Existen técnicas que, ojo, se fundamentan en la misma teoría, pero la única cosa es que cuando nosotros estamos escribiendo el flujo de caja, por ejemplo, en la parte de ingreso, se puede componer de un valor, ¿cierto? Ese es un valor. Pero ese valor viene la multiplicación del kilo de pan vendido por el precio. Entonces, le colocamos aquí el precio, que es un valor fijo, multiplicado por una cantidad, Q. Q es un dato en el mundo simple. Estimo que voy a vender diariamente o en promedio, o al año tantos miles de kilos de pan. Pero también yo perfectamente puedo decir que este es un valor, ¿sí? Porque está en torno a los 1000 kilos, más menos un delta. ¿Sí?
Y en lugar de hacerlo así, lo hago como con una distribución de probabilidad. ¿Sí? Puedo decirle incluso, mira, la cantidad de pan que yo estimo vender se distribuye de estas, ¿saben? De distribuciones de probabilidad. Cuando graficamos la cuestión así, La campana de oro. La campana de Gauss. en torno al 1000, le colocamos una desviación, 100 kilogramos, más o menos 100. Entonces decimos que oscila en ese, tiene un comportamiento acampanado. Entonces, en el 1000 más o menos 3 veces la desviación estándar está en el 100% de los datos. Y después de eso, lo metemos computacionalmente en esta cuestión, se genera un número aleatorio que se comporta de esa forma, se calcula el valor. Se genera de nuevo un valor, se vuelve a calcular el valor. Ojo, lo puedo hacer con varias cosas de este tipo. Lo hago 1.000.000 de veces y al final lo que obtengo es que el band de ese proyecto tiene un comportamiento así, que anda, no sé, con los 43 millones y tiene este comportamiento. ¿Qué es lo que me concentro yo? Que esta colita de acá no se pase al negativo. Entonces yo diría, mira, este proyecto, supongamos que por aquí estamos en los 10 millones. Entonces, ¿qué lo diría yo? Mira, yo evalúo el proyecto en un R de 15%, entonces este proyecto me muestra que yo me gano el 15% y el VAN está como de aquí para arriba. O sea, sí es buen proyecto. ¿Cuál sería mi problema, mi discrepancia? Es que probablemente me pase para el negativo. Y ahí es cuando yo digo, chuta, ¿sabes qué? Es bueno el proyecto, es rentable en términos promedio, pero tiene una parte que es media riesgosa, puede que pierda. Y ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? Vamos a invertir en esto. Tratemos de hacer un mejor estudio para determinar la cantidad de kilos de pan que vamos a vender. Esas técnicas están. ¿Cómo se hace eso? Eso se llama... No es que esa técnica sea propia de lo que es evaluación de proyecto, pero... Optimización. Eso se llama simulación Monte Carlo. Simulación Monte Carlo. Y hay software que se dedican a hacer simulación Monte Carlo. Y lo más cómodo trabajar es planilla, como hoja Excel, pero tiene algunas complicaciones cuando la cuestión es muy complicada. Por ejemplo, hay uno que se llama el @risk, que es un software que se instala sobre el Excel. Ustedes tienen el Excel y se les instala esa cuestión. Y ahí ustedes pueden hacer toda esa pega. ¿Como complemento? Sí, como un complemento. Y esa cuestión te hace todo, te hace los cálculos, te lo colocáis simular, etcétera, toda esa cuestión. Es genial la cuestión. Simulación Monte Carlo. Anótenlo por una de esas. La simulación Monte Carlo sirve para... Es una técnica para cualquier cosa. Sí. Calza acá con esto. Si uno tiene una distribución y quiere presupuestar sobre eso, ¿puede hacer eso? Una distribución así, Sí. lo que tú quieras de distribución. Puede ser así, puede ser que te dé 2, 3 escenarios. Puede que vendamos 800, en el escenario pesimista vendemos 800 kilos, en el escenario medio 900 y en el escenario optimista 1000. Y evalúo esos 3 escenarios. Cada uno tiene su probabilidad. Ahora, en la ingeniería económica, esta misma cuestión se hace, pero cuando tú identificas un parámetro que vas a sensibilizar. Por ejemplo, puede ser la misma cantidad vendida, pero esa cantidad vendida tú la modelas así, no sé, pues lo hizo con 1000 y lo voy a ir incrementando de un 1%. Entonces, lo evalúo el proyecto a 1000, el banco con 1000, con demanda de 1000, le coloco un 10%, un 1% más a esto, y obtengo otro ban de 1000, me lo voy a colocar del 100%, 101%, 102%, 103% y listo. Ahora, el comportamiento con una demanda mayor es bueno conocerlo, pero el tiro que te interesa es para el otro lado. ¿Qué pasa cuando el VAN empieza a decaer? VAN 98% y empiezas a caracterizarlo. En algún momento vaya a darte cuenta que si la demanda cae, o sea, empezamos a vender muy poco VAN, nos caemos en un 30%, el VAN pasa a ser negativo. Entonces ahí tú dices, mira, tengo una tolerancia con ese parámetro del 30%. Es decir, si yo me llego a equivocar en un 30% en una estimación de cantidad vendida, mi proyecto deja de ser rentable. Y ahí me hago una mejor impresión de qué es lo que pasa. Siempre desde el punto de vista comparativo. Estoy comparando alternativas y me interesa conocer eso. Por ejemplo, cuando el panel ya es cero, quiere decir que estoy calzado en mi punto de equilibrio, ¿no? Quiere decir que te estás ganando tu tasa de descuento. Pero en el punto de equilibrio del negocio, Pero es que
¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando igual mi ingreso, ya variable, igual a cuantifico variable. No es eso. ¿No? No es eso. Porque está descontado una tasa. Por eso Que lo que pasa es que cuando el BAN te da 0, tú ya te estás ganando un porcentaje. Claro. Te estás ganando el R. No estoy en equilibrio, estoy un poco mejor que El equilibrio es una medida que el punto de equilibrio se mide estáticamente. Punto de equilibrio. O sea, en un año lo que suma, lo que sale y eso te da igual. Ese es el punto de equilibrio. El otro acá estaría sumando cosas y calzándote con un 0 aumento de riqueza, que es el BAN. Claro. Pero eso no quiere decir que no esté ganando dinero. De hecho, hay una cosa que yo no les he mencionado. Si ustedes son parte del negocio, es decir, yo voy a invertir, pero yo voy a trabajar, ¿sí? ¿Dónde está su sueldo? ¿Dónde está metido su sueldo? Como ves, en remuneraciones. Su sueldo está metido, lo sacan de acá. Su sueldo está en el R, Y está el flujo. está en el flujo. Aquí yo me pongo mi sueldo, aquí yo, va en negativo en alguna parte mi sueldo. Claro, como ves. Entonces yo tengo 3 entidades cuando estoy evaluando un proyecto. Uno es el yo, que es mi yo, que es dueño del capital, del dinero, que es quien quiere decidir qué hacer, que él te exige ganarse el R%. ¿Sí? Él lleva su R% y dice, ya te hice el favor, me voy, y deja su sombra. Y su sombra es la que recoge el banco. Y yo soy un empleado trabajando para el negocio que me gano mi sueldo. O sea, si son pillos se van a poner un sobresueldo, pero va a estar metido acá. Entonces, hay que modelar muy bien ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ¿sabes que el proyecto como que en realidad en cheque sí, en cheque no? Claro, porque estás sacando tu sueldo de acá, bueno, estás sacando tu sueldo acá metido. Entonces tu proyecto originalmente no era tan atractivo. ¿Cuántas veces ocurre esa cuestión? Ya, método. Método nos permite comparar, calculamos en base al BAN, pero primero tenemos que hacer ese ejercicio de hacer comparativos los proyectos. Si no hacemos eso, estaríamos tomando una decisión ingenua y aquí hay un error. ¿Por qué se los marco así? Porque este es un error bien común, bien común, súper común. Ahora, ¿qué obligación tienen ustedes de evaluar un proyecto a 4, 3 o 6 años? ¿Qué obligación tienen? ¿Hay algo que los obligue? El tipo de proyecto. Exacto. La naturaleza del proyecto. La naturaleza del proyecto. Por ejemplo, si planto un bosque, evalúa el proyecto hasta la mitad 10 de... años mínimo. Tiene un ciclo. Sí, unos cariños infinitos. Exacto. Y replicar el proyecto, si es que lo quisiéramos hacer, sería que vuelvo a preparar terreno, o sea, ejecutar de cero, preparar terreno, plantar, esperar de nuevo 8 ciclos hasta volver a cosechar. ¿Dejaría fuera la cosecha yo? ¿Sí? ¿O no? Ya. Ojo, la naturaleza del negocio es esa, yo evalúo el proyecto a esa longitud. Ahora, ¿quiere decir que yo esté metido 100% en el negocio hasta que se tala el bosque o lo puedo vender el bosque en el medio? Sí, podría. Lo podemos vender. De hecho, yo podría preguntarme, oye, tengo varias alternativas, es el mismo proyecto, pero me salgo después de la cosecha, 1 año antes de la cosecha, 2 años antes, 3 años, ¿en qué momento me salgo? Tengo que ser buen ingeniero como para proyectar a cuánto puedo vender el bosque, que va a ser cosechado en unos cuantos años más. ¿Sí? Hay algunos que son más pillos. ¿Cuándo tiene valor un bosque? ¿Cuándo gana valor? O sea, ¿cuándo un bosque se hace más atractivo para quien consume el bosque, para quien compra bosque? Cuando está maduro. No, pero esa es como la parte normal. ¿En qué momento se hace más atractivo? Ley de oferta y demanda. De la diseño. Ojo, pero no hablemos de incendio, porque se te puede quemar el bosque. Se te puede quemar el bosque. Ya no metamos esa complejidad. Cuando hay harta gente que quiere comprar el bosque. Cuando hay harta demanda. Ahí tu bosque se vuelve más caro. De hecho, no es que suba el precio, es que los que quieren comprar el bosque empiezan a competir por comprarte el bosque. ¿Y quién se va a llevar el bosque? El que paga más. Ahora, eso es relativo, eso es muy relativo. Yo conozco el caso de muchos, de hecho lo hemos estudiado con gente del departamento de madera, de que el precio que te pagan no es el único indicador. Por ejemplo, la gente que tiene bosque, son propietarios de bosque,
ellos no les gusta mucho venderle al pequeño empresario. Porque el pequeño empresario te va a pagar en 5 pagos durante 3 años, o sea, no te va a pagar el bosque al tiro. Entonces no es muy buen pagador. De hecho, hay algunos aserraderos que están al límite de la capacidad o están 2 años ahí pésimos y el que vendió el bosque está como, puta, no me va a pagar. Entonces, el propietario de bosque dice, ¿sabes qué? Igual estoy dispuesto a vendérselo a las grandes empresas madereras que compran bosque, o sea, se abastecen de sus propios bosques, pero también compran bosque, que están bien localizados. Estoy dispuesto a venderle a ellos más barato porque ellos me pagan cash. Y eso encaja perfecto con esta teoría que está acá. En lugar de que te paguen el bosque en una serie de flujos, te están pagando cash. Entonces tú estás dispuesto, o sea, el valor actual es el que está considerando ahí. Capturar cuál es la rentabilidad, cuál es la sensibilidad de cada empresario o dueño de bosque para eso es complicado, pero él podría hacerse su propio estudio. Nosotros quisimos ahí meternos en eso y no lo pudimos estandarizar. Tiene sus complejidades el tema de los bosques. O sea, 2 bosques que tienen la misma madera, tienen exactamente las mismas características, pero difieren en 20 kilómetros con respecto a quién quiere comprarlo, tienen un valor completamente distinto. Y no solamente eso, si entre medio de ese trayecto hay que pagar algún peaje o no pagar peaje, también. Entonces, la cuestión no es como mirar el mapa desde arriba y decir, calculemos esto. El bosque está muy alejado del cerro de la carretera. Claro. Ahora, esa es una característica que también pesa. O sea, el bosque es cosechable en buena época, o sea, época cálida, en verano, o se puede cosechar en época de invierno. Porque si tu bosque se puede cosechar en época de invierno, o sea, ¿a qué me refiero con que se puede cosechar? No al hecho de que puedas instalar el bosque, sino que es factible en el sentido de que tú puedes ingresar maquinaria, la maquinaria la puedes ingresar y sacar cuando tú quieres sin destruir camino. Porque si destruyes el camino, tienes que hacer camino y hacer caminos cuesta. A las grandes empresas no les cuesta mucho hacer caminos en cuanto a lucas. Lo que les cuesta es esfuerzo y plata en el costo operacional. Pero ellos saben, las grandes empresas tienen opciones, ellos saben qué bosques van a faenar en verano, qué bosques en invierno. Lo tienen, pero el negocio, son expertos en el negocio. Son expertos a nivel mundial, vieran cómo trabajan. Contratan a uno que hace algo y contratan a otro que destruye lo que hizo el otro, pero hace algo nuevo. Ambos están trabajando en resolver el problema. Así lo hacen. Ya. Borran eso. ¿Por qué? No la llaman, ¿no? Ya. Método del mínimo común múltiplo, ejercicio 2 y ejercicio 3. Misma cantidad de periodos, distinta cantidad de periodos. Ahora nos pasamos a un... No quiero decir que es un criterio, porque... No es un criterio. Es una regla, más para responder una pregunta. Este criterio de evaluación de proyectos te va a entregar la misma selección que el BAN, exactamente la misma. Pero lo único que responde es que en lugar de calcular el BAN, va a calcular el valor flujo de la serie de pago. Es decir, en lugar de traer todos los flujos de caja al periodo 0, los va a arrastrar todos hacia el final del horizonte del proyecto. Si dura 4 años, al año 4 todo. Si dura 3, al año 3. O sea, es exactamente la misma receta, solamente que cambia la ecuación. ¿Se utiliza o no se utiliza? No se utiliza. Pero hay algunos que sí les interesa saber, oye, mi riqueza valorada no ahora, valorada en el futuro. O sea, fuera de contexto, porque es más razonable preguntar en dinero de ahora. O sea, comparativamente es mejor la interpretación. ¿Tienen un ejemplo de eso? De verdad que está el ejemplo solamente por cumplir porque no tiene ningún atractivo. ¿Cómo lo hice acá? Se calculó el BAN de esta serie de flujos, son proyectos de igual duración, y ese BAN después se ya arrastró a flujo futuro. Se calcula el BAN de la forma convencional y después ese valor del BAN se proyecta 7 periodos hacia el futuro. Es decir, se multiplica por 1 más la tasa de descuento elevado a 7. No alcanza a ver lo que estoy ahí diciendo.
1 por el 0,05. 1 más 0,05, todo eso elevado a 7, que son 7 periodos para arrastrarlo. Y así se compara. Pero es lo mismo, porque ambos valores están multiplicados por el mismo factor. Así que si aquí te da que gana S, acá abajo te va a dar que gana S. Si calculamos el factor entre el seleccionado y la alternativa, el seleccionado y la alternativa te da el mismo factor. ¿Se entendió? Oye, aquí me aparece un símbolo de una ecuación mal ingresada. Esa A es una sumación. ¿Ya? Lo dejamos de lado. Existe, pero ni siquiera me acuerdo. No digan que no se acuerdan cómo se calcula. Es bien fácil. No, esa cuestión no se usa, no tiene sentido. Ahora pasamos a lo bueno. Periodo de recuperación. Está metido aquí dentro de los métodos de evaluación de proyecto. No es un criterio de selección, es un método para cuantificar algo que es relativamente importante de un proyecto. ¿Cuántas veces a ustedes les ha tocado que tienen un proyecto y dicen, chuta, tengo que sacar plata de mi bolsillo, y ustedes se preguntan en cuánto tiempo la recupero? ¿Sí? Es una constante, ¿no? En proyectos de corto plazo siempre se hace esa pregunta. Bueno, no sé, voy a cambiar la estufa de la casa, no sé, por pellet a parafina, y me pregunto, basado en el ahorro de combustible de pellet versus parafina, cuantifico el ahorro. ¿En cuántos periodos se paga la estufa que compré? Es una pregunta razonable, ¿no? Por eso tiene sentido. Entre paréntesis, ¿quién usa calefacción de pellet? No. ¿Qué pasa todos los meses, todos los años? Bueno, ahora todos los meses con el valor del pellet. Anda más loco que el precio del combustible. Pero se está estabilizado este año. Ahora sí, pero porque hay superávit de pellet. Yo conozco gente que trabaja en la industria del pellet y se pillaron con producción. Todos dijeron que producir. Porque a ellos lo que no les conviene es comprar la materia prima y no fabricar el pellet. Les conviene fabricar el pellet y pasaron todo el invierno con su pellet fabricado ahí. Que el pellet no es como la leña que no está procesada. Esa la pueden dejar a la intemperie, después se seca. El pellet no lo pueden dejar a la humedad porque murió pellet. Ah, sí. Sí, pues sí. Ya no sirve, de hecho se puede consumir, pero no calienta, genera más humo, etc. Por eso se estabilizó. Ahora los fabricantes de pellet están en una mezcla entre liquidar la producción que tenían, la producción que están haciendo, que están generando, y tienen que venderla. Y lo que ellos temen es que en verano haya incendios forestales. Porque si hay incendios forestales, no es que vaya a haber menos, el fenómeno no es que va a haber menos materia prima, porque sí la va a haber. El fenómeno es que va a haber más competencia entre ellos por comprar la materia prima. Y ahí se sube el precio. Entonces ellos están en una situación donde ellos están motivados a vender, pero no quieren vender. Si no hay incendios forestales, que van a arrepentirse mucho de la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No es un mercado coludido, o sea, no están de acuerdo. Hay unos que están vendiendo barato y dicen ya, compre, estrategia comercial, compre porque vamos a subir el precio. Y resulta que suben el precio y el competidor se lo baja. ¿Se fijan? Entonces, están en esas, que suben, que bajan, que suben, que bajan, que suben, que bajan. ¿Quién gana ahora? ¿El que sube o el que lo baja? ¿Quién logra vender? El que lo baja. ¿Sí? Entonces, en algún momento esta cuestión va a estar así y va a empezar a revelarte para dónde va la cosa. ¿Y el precio del combustible? Los que se calefaccionan con parafina o gas. Ya. Ahora viene el desafío. ¿Serían ustedes capaces de cuantificar para un modelo de estufa de cada tipo que cubre las necesidades del hogar? ¿Sí? ¿Serían capaces de cuantificar y proyectar cuál es el consumo mes de combustible, ya sea eléctrico, parafina o gas? ¿Lo podemos hacer bien o vamos a fallar? ¿Tenemos que hacer algunas consideraciones? Sí. ¿Cuántas horas va a estar encendida al día? ¿Cuánto rinde también? ¿Cómo la vamos a usar?
O sea, si hace mucho tiempo mi esposa hace un poco de frío, hace un poco de frío andamos de bolera, me pone. ¿Sí? Hay otra gente que no, que más no le pone tan full a la calefacción, o sea, tempera. Entonces, también la forma de uso del equipo. Pero si estandarizamos todo eso para hacer que las alternativas sean comparables, ¿podrían cuantificar el consumo eléctrico? ¿Podrían proyectar en el consumo el costo operacional de mantención? Que la mantención no la vamos a hacer nosotros. Entonces, a eso me refiero cuando tenemos que hacer un proyecto. Hay cosas que nosotros como ingenieros de Facultad de Ingeniería se nos facilitan, que son todas esas cuestiones técnicas. Para un ingeniero en construcción, un arquitecto, es lo mismo con la cantidad de hormigón que va a necesitar, la cantidad de ladrillo. La hacen así como con una ecuación, una regla de 3. Pero para la dificultad para nosotros, para los proyectos, es que nosotros tenemos que estimar cuánto vamos a vender. ¿Sí? Y esa es una complejidad. ¿Quiénes son los ingenieros que saben hacer mejor esa pega? Ojo, hacer mejor esa pega no significa que ellos van a ser precisos, sino que ellos van a ser más representativos, van a conducir un estudio que te va a arrojar una cifra que de verdad es el mejor indicador de cuánto va a vender. Esos son los ingenieros comerciales. Si fallan ellos, falla todo el negocio. Porque ellos son los que de verdad que sus proyecciones son las que generan las lucas en el negocio. Nosotros los ingenieros de Facultad de Ingeniería somos lo opuesto. Nosotros nos gastamos el presupuesto. Lo que queremos es que por el otro lado se venda. Entonces, hay complejidades que hay que atender. Y, pucha, ¿cuál es el apoyo que nosotros como ingenieros podemos aportar? En la parte técnica. Ahí tenemos que ser precisos. Y se puede ser preciso. Pero ojo, no quiere decir que no haya que estandarizar. Hay que estandarizar. ¿Cuántas horas va a estar encendida la calefacción? ¿Qué nivel de potencia va a haber? ¿Va a ser mucho frío o no va a ser mucho frío ese invierno? ¿Sí? El tipo de casa que vamos a calefaccionar también, está bien cerrada, mal cerrada, está bien, sigue los protocolos de aislante y todo eso. Entonces, ahí, en algunos proyectos en particular, tiene más relevancia esta, que no es un criterio para selección de proyectos, sino que básicamente es, tengo el PAN de los proyectos, tengo otro indicador que me permite seleccionar los proyectos y adicionalmente aporto este dato. No es el más relevante, pero sí te da algún antecedente. Ya, existe una forma de calcularlo, el periodo de recuperación. Si ustedes le dicen al Excel que lo haga, el Excel lo va a hacer. ¿Sí? Si ustedes tienen, no sé, pues cosas como por ejemplo, siempre el proyecto tiene los mismos flujos todos los periodos, eso es una ecuación. Pero yo les voy a enseñar un procedimiento que va a ser un cierto procedimiento donde nosotros vamos a poder determinar cuál es el periodo de recuperación. Para eso tenemos que mirar el ejemplo 5. Veamos qué tenemos. Ya tenemos dos alternativas de proyecto. El R es del 5%. Aquí tenemos los dos proyectos con sus flujos, todos duran 7. No queremos calcular el VAN, queremos calcular solamente el periodo de recuperación. Lo que vamos a hacer es tomar cada uno de estos flujos y los vamos a situar en el periodo 0. Damos la mano para que se entienda mejor. Veamos si tengo una tabla solamente que parezca uno. Pero no lo presento. Ya, borramos. Un poquito más abajo. Ya, el valor que vamos a colocar acá es el valor de este flujo, pero en el periodo 0. Este ya está en el periodo 0, así que sería menos 100.000. Este flujo que está acá, yo lo tengo que hacer retroceder un periodo en el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Tomo el 20.000 y tengo que aplicarle el factor 1 más R. ¿Lo multiplico o lo divido? Lo dividimos porque lo tenemos que achicar, ¿cierto? Entonces sería 1 más 0,5. Lo voy a colocar ahí directamente 1,05, ¿ya? 5% el R. El siguiente, lo quiero hacer retroceder un periodo, dos periodos. Sería 25.000 dividido por 1,05, pero al cuadrado. Y este otro, 30.000 dividido por 1,05 elevado a 3. ¿Bien? ¿Se entendió? Y ahí voy a conseguir esta serie de flujos.
Ya, la línea verde no la borro. Ahí aparecen estos flujos. Y ahora lo que voy a ir haciendo es una suma parcial. Entonces voy a ir sumando parcialmente. Este con el monto anterior. O sea, inicialmente tengo menos 100.000. A ese 100.000 le sumo 19.000, que me va a estar dando del orden del 81.000. Lo vamos a colocar así. Menos 81.000. Menos 81.000 más 22.000 me va a dar como 68.000. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomo el monto de la inversión inicial negativo y le voy sumando los flujos que van pasando. ¿Ah? Está sacando un precio en valor presente. Hasta llegar a 100. Hasta llegar al cero. Ahí está lo- En algún momento estoy hablando de que, mira, en mi bolsillo yo tuve que sacar 100.000. ¿Cuánto recuperas? El primer periodo valorado recuperé 19. Me achicó el monto que estoy en negativo. Al siguiente periodo 22 lo achicó. Claro. Y haciendo ese ejercicio en algún Cero. momento vamos a llegar. Ojo, yo aquí lo veo verde. en el computador. Amarillo. Está buena, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? A ver, amarillo, Está bien, profe. amarillo, Eso es verde. y ese es verde. No, Amarillo, verde. no, Eso no es amarillo. Estoy en el verde. No, es verde. Estoy en el verde. Así que está. Ese es otro verde. Ese es un verde clarito. Tiene un tubo adaptado. Ya. El color. Entonces, en algún momento, este monto pasa de negativo a positivo. Aquí. Y eso ocurre entre el año 4 y el año 5. Así que el periodo de recuperación sería 4, algo, pero el periodo de recuperación es el periodo 5. Ahí yo puedo decir que yo me recuperé. Ojo, en rigor ocurre en algún mes entre el año 4, en el transcurso del año 4. Pero no podemos. Mientras mayor la rentabilidad, son más periodos para llegar a cubrir el periodo porque la exigencia es mayor. Sí, pero aún así depende de los flujos. Los flujos son los que mandan. Sí, porque por ejemplo, si fuéramos a 10%, los flujos serían más pequeños, por lo tanto, lograría más tiempo para recuperar la inversión. Claro, pero tú estás analizando una situación como esta, porque perfectamente te podría pasar que este proyecto parte, pero en el año 2 hay otro flujo negativo. Peor todavía. Entonces ahí depende, por eso digo que depende más de los flujos que de la Pero rentabilidad. si le pusiese al 10%, no se recuperaría 5 años, se recuperaría 10 años la inversión. Exacto. Sí, algo así. ¿Ya? ¿Les gustó el periodo de recuperación? ¿Cómo se calcula con Excel? Hay una formulita, pero en realidad intenta hacer algo así. No me acuerdo cómo se llama. Lo tengo muy bien. Pero ¿qué es lo que arroja el periodo de recuperación? ¿La cantidad de pedidos? La cantidad de periodos. ¿qué te demora? En este caso nosotros tenemos que decir que 5. 5 es el periodo donde recuperamos la inversión y pasamos de negativo a positivo. Tendría que buscar en matemáticas financieras. Y lo que busca el inversionista es recuperar antes de la inversión, ¿cierto? No necesariamente, por eso te digo, que tú tengas un proyecto que tiene una recuperación en el año 3 y inversión en el año 5, no es el criterio para tomar la decisión. El criterio para tomar la decisión viene a ser por la rentabilidad, después la vamos a estudiar, o el PAN. Y el antecedente de diferencia es el 8. Entonces, si tú tienes dos proyectos muy cercanos en el PAN, no sé, pues uno está en los 10.000, uno está en los 10 millones y el otro está en los 11 millones, La misma exigencia. ahí al mismo R, siempre estamos hablando del mismo R, estamos comprando el mismo R. Si estamos entre 10 y 11 millones, ya son alternativas que me gustaron, probablemente mire el periodo de recuperación. Y uno tenga que el periodo de recuperación en el año 3 y el otro en el año 6. Y ahí digo, sí, sabéis que me gusta más el del año 3. No me importa el contexto del BAN, porque ya seleccioné los que son atractivos por el BAN. ¿Sí? Entonces, por sí solo no, pero con otros antecedentes sí, sí se usa. Pero generalmente cuando se evalúa el proyecto, el tiempo de recuperación más corto es que el mejor negocio, digamos. ¿El tiempo Se cómo? piensa así. Sí. La recuperación de la inversión es Sí. el mejor tiempo, Ojo. el mejor negocio. Eso que dices tú tiene razón. Ojo, no en el contexto, por eso les planteaba eso de la estufa, no en el contexto de ganar plata, sino que en el contexto operacional.
Cuando tú dices, oye, mira, podemos seguir operando con el equipo que está ahí. ¿Sí? Pero, pucha, puede que sea conveniente cambiarlo. Pero eso implica que yo tengo que sacar un desembolso de dinero ahora y me interesa saber en cuánto tiempo recupero ese capital. Ahí tú dices, no te importa el PAN porque no estáis mirando el ingreso, sino que simplemente estáis mirando los costos. Entonces, en ese contexto, tú no estás tomando una decisión de si es que voy a echar a andar el negocio o no. El negocio está andando, lo que me interesa es evaluar una situación puntual. ¿Cambio o no cambio? O ¿en cuánto tiempo se financia, se paga solo? Se paga solo. De hecho, inicialmente lo que más miden los empresarios, los que van a invertir es cuánto tiempo tuvieron. Por eso digo, pero desde el punto de vista operacional. Por ejemplo, yo sé harto que yo trabajo un poco en esa área, en la parte eléctrica de ahorro energético, y generalmente cuando voy a vender el cuento al gerente o al jefe que está acá, tengo que hacer una proyección en el tiempo del dinero. Por ejemplo, toda la inversión va a costar 20 millones de pesos. Entonces, ellos me preguntan cuánto se va a volver. ¿En cuánto se recupera la inversión? Porque tengo que demostrarle que la tarifa eléctrica le va a bajar, que si yo me ahorro, y tengo que proyectarlo con unas mediciones, ¿no? Y eso es lo que más preocupa. Eso se hace con esto. Claro, eso es lo que. Pero ojo, interesa. tú te estás alejando de lo que es la ganancia, de dónde se gana dinero con el negocio. Tú estás hablando de el ahorro. El ahorro, claro. Y a través del ahorro. Ya, eso reposición. Eso en ingeniería económica se llama proyectos de reposición. Sí, Estás haciendo un reemplazo. Pero igual eso puede variar. O sea, un periodo no es estable. Por ejemplo, quizás de los 20.000 que de ganancia del primer periodo, quizás para la recuperación va a destinar 15.000 y el otro para otras cosas. No, es que, ojo, que nosotros no estamos diciendo qué vamos a hacer con el dinero, sino que simplemente en cuánto se paga la inversión. No estoy sacando el dinero que está ingresando. Lo que pasa es que se supone que tiene que tener un efecto. Para hacer ese efecto, digamos, tiene que tener dinero y todo el dinero va a meter ahí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo necesito un camión y con eso voy a trabajar, tengo que meter la plata del camión, o sea, y esa es la inversión inicial. Y después comienzan las ganancias para recuperarse. Exacto, de hecho, detrás de todo esto está el aumento de riqueza, el excedente, por ejemplo. Ese año te dio un flujo de 20 en caja, te quedaron 20.000 en caja. Yo puedo pescar esos 20.000 y metérmelos al bolsillo. ¿Sí? Claro. Pero el primer mes, ¿cómo voy a pagar el sueldo? Tengo que cuadrarme con los ingresos de entrada y ingresos de salida. Eso se le llama el capital de trabajo. El capital de trabajo es un monto de dinero que hace que todo funcione. Tengo diferencias de pedido entre entrada y salida de dinero, eso es lo que te garantiza. Y eso está metido acá en los flujos de caja. ¿Sí? Ese capital de trabajo está metido Eso acá. tienes que evaluarlo antes de tirarte el negocio, porque si no voy a tener ese flujo. Sí. Ese se diseña como parte del flujo. El capital de trabajo se coloca acá y se va generando capital de trabajo en los periodos. Pero tú tienes que colocar acá un monto. Para pagar el circulante, el líquido. Sí, pues no, tú tienes que cubrirlo. Si no alcanzas a generarlo en el pedido, tienes que compensarlo con dinero que tenías previamente. Entonces ahí parte del capital de trabajo viene acá. Y no sé, pues, si este pedido te quedó en caja 25.000, ¿qué haces con esos 25.000? ¿Los dejáis en caja? ¿Los dejáis en un depósito a plazo? Si el negocio es tuyo. Pero ojo, ese dinero no es tuyo, ese dinero es del proyecto. Ese dinero se transforma en tuyo cuando tú haces un retiro de capital. Y cuando tú haces un retiro de capital, no está acá. Entonces, si yo retiro ese año 20.000, aquí les debería aparecer solo 5.000. ¿Se entiende? ¿Se desaparece el retiro de esa cantidad? Sí, porque salió de la caja. Claro. Se repartió entre los dos accionistas o dueños del negocio. Ojo, y si hacemos una fiesta de fin de año, una fiesta navideña de fin de año que cuesta 5 millones, 20. Desaparece de ahí, ese es un gasto. ¿Sabes la diferencia que hay entre costo y gasto? ¿Qué es costo y qué es gasto?
porque son partidas distintas. Es como una inversión. Costo de la ciudad El y costo de la producción. Claro, El costo está relacionado al núcleo del negocio, es decir, el costo está asociado a lo que de alguna forma te va a permitir generar las lucas que ingreses. claro. Y el gasto, No vuelve, ¿no? Se el va. gasto tú lo puedes suprimir y el negocio sigue funcionando igual. Por eso una fiesta navideña es un gasto. Puedes no hacerlo y el negocio va a seguir funcionando igual. Gasto. Pintar el galpón, ¿sería costo o sería gasto? ¿Qué dicen? Tiene las dos cosas. ¿Qué galpón? ¿De qué? O sea, si tenemos un negocio y tenemos un galpón y está funcionando, Te puede ayudar a, por Puede mejorar el ejemplo, nivel. que haya menos goteras, por decir. ya. Cambiar la Ahora, techo. aquí viene la razón. Pero- ¿Por qué estamos pintando el galpón? Imagen. ¿Para que el negocio siga Siga funcionando funcionando, claro. o por un tema de imagen? Si lo estamos haciendo por cualquiera de esas dos razones, es un costo. Es un costo, porque es necesario. O sea, si nosotros vendemos una imagen, esa imagen tenemos que seguirla vendiendo. Claro. Entonces, ¿y qué gasto? Pucha, aporte a la Teletón. Nuestra empresa se va a poner con la Teletón. No sé si es gasto, porque también tiene unos beneficios tributarios por ahí, Se recupera. pero en rigor una donación, un donativo a algo, es un gasto. Francis, ¿cuándo es la Teletón? No sé. ¿No digo? 21 21 y de noviembre. no sé. No. Ya basta. Ya, veamos lo otro en la próxima clase. Nos faltan 2 criterios y después de eso nos empezamos a hacer preguntas. La pega que estamos haciendo ahora es un tomador de decisiones, tiene varias alternativas en las cuales quiere meter el capital, pero solamente tiene que seleccionar una, son mutuamente excluyentes. Y lo quiere hacer bien, quiere hacer una comparación justa. Para eso, el método del mínimo común múltiplo nos indica que tienen que ser alternativas comparables. ¿Sí? Y para que sean comparables, tenemos que hacer ese supuesto que se extiende. La próxima clase vamos a destruir eso y nos vamos a ir por un criterio que hace lo mismo, pero directamente, sin estar haciendo eso de las tablas ni replicando el proyecto. Hace lo mismo, pero te entrega otro valor. Vamos a hacer, no sé, mi proyecto es así, pero yo lo voy a visualizar de esta forma que de mentira. Y en base a eso se hace la comparativa. Ya, nos vemos. ¿Tomaron nota de las fechas? En la DECA las puse.